Mi nombre es Gilberto Corrales y soy director, productor, gestor, dramaturgo de Teatro en el Incendio. Teatro en el Incendio es una compañía que contiene artistas de diferentes disciplinas, bailarines, cantantes, actores, artistas plásticos, todos con la intención de expresarse a través del arte escénico, de resolver ciertas cuestiones filosóficas de nuestro tiempo. Y surge en el 2011 formalmente como una inquietud por conseguir desarrollar un lenguaje que se comunicara mejor con el público actual y sus características de recepción. Entonces comenzamos a investigar cómo podíamos evolucionar la manera en la que habíamos aprendido a hacer el teatro para que tuviera un impacto mucho más notable en nuestro entorno y que por lo tanto de esa manera se comprobara su pertinencia. Que me gusta, me doy cuenta desde los 15 años, entré a un taller de teatro en la preparatoria y me di cuenta de que el teatro era una especie de plataforma para conocerte a ti mismo, para tener esos momentos de introspección, de análisis, de colaboración con otras personas. Entonces es una plataforma en la que te permite desarrollarte como artista de manera integral. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el diseño, me gusta la conceptualización en el arte, me gusta el pensar en el vestuario, en cómo se va a iluminar el espectáculo. Entonces es un espacio en donde pues desarrollas la creatividad en su máximo esplendor. Entonces por eso. Bueno, lo primero de lo que me di cuenta es que en cierta forma el teatro se seguía haciendo por los beneficios que implicaba para las personas que lo realizaban. Estos beneficios son, por ejemplo, el tener un espacio para abstraernos de la realidad, observarla, comprenderla mejor y sentir que de esa forma se ordena un poco el entorno para tu entendimiento. Ese nivel de comprensión te permite tener una participación más consciente y activa en las dinámicas sociales. Esos beneficios lo vuelven prácticamente una adicción para las personas que encontramos en el arte esta forma de expresión. Entonces, mi primer reto fue pensar cómo podemos hacer para que al espectador le ocurra ese mismo fenómeno que en esencia y desde su origen el teatro ha tenido como objetivo, que es el que nos reconozcamos como individuos y también como parte de una sociedad. Ese momento en donde se te revela una comprensión distinta en la que no necesariamente estamos inmersos en el día a día, en el cotidiano, de manera autómata, sino con conciencia y con sensibilidad también. Porque muchas cuestiones que actualmente nos producen una especie de adormecimiento y que nos generan frustraciones porque no tenemos el tiempo para reflexionarlas, y el poder verte representado siempre ha significado para el ser humano aprendizaje, y el aprendizaje está asociado con el ser más capaces para la supervivencia. Entonces es una cosa que nos alimenta de cierta forma porque nos sentimos más aptos para estar en el mundo a partir de que tenemos este espacio de autocomprensión. Lo primero fue el darme cuenta de que había aprendido mucho sobre cómo se habían hecho las cosas en otros tiempos y la relación que eso tenía con su entorno, y que entonces había que preguntarnos las características de nuestro entorno que iban a determinar nuestro trabajo de investigación y creación. Esa fue una primera parte del proyecto, como del 2011 al 2013, hasta que ya comprendimos este es el lenguaje que creemos que va a ser pertinente y potente, y artísticamente ahí fue una etapa en la que investigamos y desarrollamos una poética de grupo, pero a partir de allí comenzaron a surgir otras áreas del conocimiento que por supuesto que alimentaron nuestro trabajo, que tienen que ver con
con la producción, la gestión, el marketing cultural, el cómo, no sé, desde el cómo relacionar la marca con el entorno, cómo crear una comunidad, estrategias de creación y fidelización de públicos. Ya empezaron a aparecer otros temas de interés que tenían que ver con el crear este canal de comunicación con el público objetivo, que en realidad no existe un mercado ya construido, sino que había la necesidad de crear un mercado en torno a nuestro producto. Creo que lo primero es que a partir de un tema hacemos una suposición, o sea, investigamos, por supuesto, nos documentamos, ya sea con lecturas, con investigación con otras personas, una investigación de campo, pero también en la experiencia de vida de las personas participantes para tratar de comprender un tema y afirmar algo sobre él. Y a partir de eso desarrollamos un proceso de exploración, de construcción de escenas, de situaciones, de personajes, de signos que al principio no tienen un orden o una estructura, sino más bien nos permiten para expresar o para provocar ciertas sensaciones en el público. Y después de que tengamos suficiente material, comenzamos a estructurarlo pensando en cuál va a ser la experiencia que va a vivir el espectador al encontrarse en esta convivencia con el espectáculo. Un aspecto importante sería el investigar casos de éxito, comprender cuál es su diferenciador, como su modelo de negocio, porque eso te ayuda a tener una idea clara del mercado en el que estás pensando insertarte. Eso por un lado, que es como somos los aspectos a lo mejor más técnicos, más fríos, y por otro lado el que exista una claridad sobre qué tensión social se está resolviendo con tu propuesta. Es decir, van cambiando, ¿no?, las crisis o las tensiones sociales que vivimos actualmente, y la sensibilidad para identificar cuál de ellas se resuelve de cierta forma con esta experiencia o esta propuesta artística o creativa que estás haciendo. Eso te va a ayudar a que la toma de decisiones sea mucho más precisa. Y creo que a partir de que tengas esa claridad respecto a cómo funciona el tema del mercado, y por otro lado, quién necesita pues que tú hagas esta propuesta, te va a dar claridad para tomar decisiones respecto a cómo vas a realizar tu propuesta. Bueno, creo que Tijuana es una ciudad muy extraña culturalmente, o sea, es más fácil encontrar la hibridación en las artes, que se estén experimentando cosas en las distintas disciplinas, y de repente la gente de danza se acerca a lo teatral, la gente del cine se acerca al performance. Entonces creo que es esta historia que tiene Tijuana, siendo disruptiva y provocativa, genera un escenario propicio para que existan propuestas novedosas, que no tengamos este arraigo a la tradición y a los modos de hacer ortodoxos, y que sea posible proponer, tener ideas creativas que refresquen la idea que tenemos sobre el arte, sobre la creatividad, sobre la manera en la que reflexionamos y repensamos el mundo. Entonces, Tijuana es un escenario propicio para tener ideas y para llevarlas a cabo. Y por otro lado, que como no existe precisamente una cultura de consumo, es una oportunidad muy grande para desarrollar proyectos de emprendimiento, porque es prácticamente un territorio en donde los espectáculos que se consumen son espectáculos masivos, a lo mejor que vienen de otras partes del mundo, a los grandes escenarios, pero
existe una oportunidad de desarrollo muy grande. O sea, creo que a partir de la profesionalización en las artes hace 15, 20 años que comenzó en el estado, se han comenzado a ver cambios importantes, pero también es un escenario que favorece la producción cinematográfica, en fin, o sea, creo que hay oportunidades de emprendimiento que solo ocurren en la ciudad de Tijuana por sus características particulares de ubicación geográfica, estratégica y por la interculturalidad que existe en la ciudad. Aspectos que sí son materiales, creo que siempre me acompaña notas rápidas que hago de ideas, de cosas que quiero tener físicamente. De hecho, en mi celular estoy lleno de notas, así siempre hago muchísimas notas de cualquier idea que voy teniendo, aunque no la vaya a desarrollar en este momento, pero veo una oportunidad de emprendimiento o para desarrollar una idea y pienso, no está completa, pero es una buena semilla, entonces la anoto. Y otra cosa que iría en mi mochila siempre, yo creo que es la observación. El tratar de comprender cómo funcionan las cosas, el siempre estar haciéndome preguntas. No sé, por ejemplo, muchas veces me interesan aspectos que no tienen necesariamente que ver con mi área de conocimiento, pero que considero que son importantes, como en todo lo que se teoriza o se investiga en torno, por ejemplo, al marketing cultural, me interesa muchísimo y siempre estoy leyendo cosas de marketing experiencial, de neuromarketing, etcétera, ¿no? Como para tratar de entender no necesariamente cómo vender el producto, sino cómo funciona el consumidor, o sea, cómo se ha ido modificando la manera en la que percibimos el mundo a partir del desarrollo tecnológico y de la sobreinformación a la que estamos expuestos. Y ese tipo de cosas me intrigan, entonces creo que algo que me acompaña es más bien la duda. Y eso me lleva a querer saber más, entender cómo funciona el mundo, las relaciones interpersonales, desde aspectos psicológicos, cómo vamos comprendiendo cada vez mejor la mente humana. En fin, o sea, las dudas, las preguntas, el tener la inquietud es algo que me acompaña siempre. Acabamos de comenzar con algunos proyectos que no son propiamente de creación de productos artísticos, sino más bien de plataformas para desarrollar la creación artística en nuestro entorno. Por ejemplo, tenemos un programa que tenemos con la Secretaría de Cultura que se llama Programa de Incubación de Proyectos Artísticos, en el que seleccionamos algunos proyectos de los que aplican a la convocatoria para acompañarlos en el proceso de desarrollo de su proyecto, desde la conceptualización hasta la ideación de estrategias de financiamiento. Y una vez que cada quien tiene su carpeta, estos se concursan con un comité seleccionador para que la Secretaría de Cultura otorgue un financiamiento para alguno de ellos. Entonces creemos que es una plataforma para propiciar el desarrollo de proyectos que se propongan el impacto en el entorno. Y por otro lado tenemos el encuentro de arte escénico Contagio Tijuana, que ya llevamos también algunos años realizándolo y queremos hacerlo crecer aún más, que tiene que ver sobre todo con la reflexión en la producción artística para corresponder de manera más asertiva con las dinámicas sociales actuales. Entonces de esta manera estaríamos propiciando que exista una oferta en el mercado que tiene en común, que busca la pertinencia, el generar una provocación en el público, el que sea memorable, y creemos que eso va a generar una dinámica de desarrollo que termina beneficiando a todas las personas que aspiramos a dedicarnos a la industria creativa. Creo que unas preocupaciones que podrían asaltarnos al momento de pensar en desarrollar un proyecto artístico es el aspecto económico, pero vivimos en un tiempo en donde ninguna profesión es garantía de nada, sino más bien el tener la convicción, el sentir disfrute, pasión por lo que tú realizas, porque eso te va a llevar a prepararte, a buscar tener propuestas innovadoras. Entonces, más bien yo aconsejaría identificar cuáles son nuestras cualidades como personas, cuáles son esas herramientas con las que contamos, y de las cosas que podríamos realizar con ellas, encontrar realmente esa en la que
nuestras habilidades y nuestras características son las adecuadas para llevar a cabo esa disciplina. Porque una vez que encuentras tu lugar, no importa la disciplina que sea, en realidad desarrollarte se vuelve mucho más fácil porque es algo que te apasiona y para lo que eres bueno.